Buenos días, hoy es jueves, esto es Lifters y hoy vamos con el preguntas y respuestas, ya sabéis, de cada jueves, en el cual, pues de una forma directa respondo a las preguntas que me mandáis a través de Instagram en @ivyamazares. También ya sabéis que estoy en Twitter, en TikTok y también me las mandáis a través de ivyamazares.com. Así que sin más, vamos con ello, vamos al lío. La primera me la envía Jesús y me dice: ¿qué recomendación le darías a una persona de más de 50 que quiere ganar un poco de músculo y perder grasa? Gracias por esos podcasts tan amenos. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Lo primero de todo, ¿qué recomendación le daría a una persona de más de 50? Bueno, pues básicamente la misma que le daría a uno de 30, a uno de 20, a uno de 60. Entrenamiento de fuerza. Lo que pasa es que le tienes que adaptar básicamente a ti. No sé si has tenido lesiones a lo largo del tiempo, no sé si has tenido experiencia con otras disciplinas deportivas, pero eso es básicamente lo que vas a tener que adaptar. Porque evidentemente no es lo mismo una persona que haya sido sedentaria durante toda la vida que una que, por ejemplo, haya hecho, aunque sea de forma ocasional, cualquier práctica deportiva. Entonces, en ese sentido, tienes que hacer un entrenamiento de fuerza, no queda otra. Si quieres ganar músculo, es lo que hay que hacer. Un entrenamiento enfocado en la realización de ejercicios que permitan ganar músculo. Y luego, una vez enfocado el entrenamiento en eso, lo que vas a tener que hacer es hacer un periodo de definición. Posiblemente al principio, si nunca has entrenado, se pueda llegar a dar una pequeña recomposición corporal siempre que hagas las cosas bien, siempre que plantees un buen entrenamiento y plantees una buena alimentación, una dieta acorde al objetivo. Como digo, se puede dar una pequeña recomposición, pero lo más normal, lo más común es que al principio ganemos masa muscular y en una posterior definición perdamos ese poco de grasa que nos va sobrando. Entonces es simplemente eso. Y por cierto, la realización de ejercicios básicos, ejercicios compuestos, aunque sea en un volumen bajo, posiblemente sea lo más aconsejable en tu caso. No quiero decir que los ejercicios analíticos no sean importantes, porque también deberíamos de incluirlos, sobre todo en dicho objetivo, pero los ejercicios multiarticulares, sobre todo si componen por lo menos la mitad de la rutina, te van a ayudar muchísimo. Así que gracias, Jesús. Nos vamos ahora con Marcos, que nos dice: ¿qué opinas de los que dicen que entrenar fuerza es lesivo? Bueno, realmente lesivo como tal no es. Podríamos decir que es potencialmente lesivo, pero potencialmente lesivo en cuanto a otra actividad que hagamos en el día a día, como por ejemplo puede ser caminar. Claro, con todas las actividades que hacemos, todas pueden ser lesivas, pero realmente hay unas que tienen un mayor potencial si las realizamos mal. Evidentemente, si caminamos mal, podemos lesionarnos, pero tenemos muchas menos posibilidades de lesionarnos caminando que de lesionarnos entrenando fuerza si lo hacemos mal. Entonces, en este sentido no es que sea lesivo, por supuesto que no. Lo único que es potencialmente lesivo en caso de que hagamos los ejercicios con mala técnica. Porque claro, levantar 100 kilos, 200 o el peso que sea con una mala técnica implica el ejercer demasiada presión sobre ciertas articulaciones, sobre ciertos tendones, que al final tienen el aguante que tienen. Por supuesto, luego hay muchas personas que se lesionan y es principalmente por el hecho de que hacen una mala técnica en todos los ejercicios. Entonces, lo primero que habría que mirar sería esa técnica y lo segundo, pues ir progresando poco a poco con el paso del tiempo, no hacer incrementos de peso de 10 kilos cada vez que volvemos a tocar el ejercicio. Así que, para los que dicen que entrenar fuerza es lesivo, pues no es lesivo. Es quizás más potencialmente lesivo que otra actividad, como puede ser, por ejemplo, caminar, que es una actividad con una intensidad muy suave, muy moderada. Así que gracias, Marcos, por tu pregunta. Nos vamos ahora con Verónica, que nos dice: entreno de 3 días de fuerza más otros 3 de cardio. ¿Cómo lo ves? Mi objetivo es tonificar. Mira, el tema de tonificar lo hablé precisamente ayer en el episodio en el cual daba unas pinceladas de qué es esto de tonificar y realmente en lo que deberíamos enfocarnos. Tonificar no deja de ser ganar músculo y perder grasa. Por lo tanto, me dices que tu objetivo es ese. Me estás diciendo que tu objetivo es ganar músculo y que entrenas 3 días fuerza. Pues bueno, entrenamiento de 3 días fuerza está muy bien ya. Lo combinas con otros 3 de cardio. A mí me parece que está bien, el enfoque. Lo que pasa que es cierto que deberías enfocarte quizás más en uno u otro. Yo no sé realmente el cardio si lo tienes como complemento o realmente le metes tanta intensidad como a los entrenamientos de fuerza, porque ahí quizás sí que habría un problema. En ese sentido, lo que yo te diría es que el entrenamiento de fuerza es el principal y el cardio debería de ser el complemento. Así que como tal lo veo bien, lo que pasa que es cierto eso, simplemente ese pequeño detalle en el cual tienes que planificar un pelín mejor el entrenamiento en caso de que el cardio le tengas como prioritario también. Muchas gracias, Verónica. Nos vamos con Manuel, que nos dice: ¿crees que una recomposición corporal es viable después de 5 años entrenando? Mi objetivo es ganar músculo y perder algo de grasa. Después de 5 años entrenando es muy factible. Lo que pasa que también depende mucho lo que hayamos hecho en esos 5 años.
si hemos entrenado de forma eficiente, si hemos hecho las cosas bien al máximo, es bastante complicado que se nos dé una recomposición corporal, pero de todas formas, aunque llevemos 5, aunque llevemos 10, aunque llevemos 15 años entrenando, esta recomposición corporal se puede llegar a dar en todos los niveles. Lo que pasa que, claro, no es del todo eficiente, sobre todo si lo que queremos es ganar músculo y perder algo de grasa. Así que mi consejo sería que hicieras una etapa de volumen que sea bastante controlada, en la cual ganes muy poca grasa, que ganes músculo, y luego lo siguiente sería hacer una etapa de definición en la cual perdamos esa grasa que hemos ganado y mantengamos el músculo en la medida de lo posible. Eso sería la lección o el consejo que yo te daría. Porque realmente una recomposición corporal después de tanto tiempo entrenando, sobre todo si hemos hecho las cosas medianamente bien, aunque se puede llegar a dar, es cierto que es bastante complicado y no tiene ningún sentido estar, por ejemplo, yo que sé, un año para ganar X cantidad de músculo, que va a ser muy poco, casi insignificante, y perder un poco de grasa que realmente nos vemos y va a parecer que estamos igual. Entonces, realmente se ha dado, pero no es del todo eficiente. Muchas gracias, Manuel, por tu pregunta, y nos vamos ahora con la última pregunta que nos la envía Sara y nos dice: llevo casi un mes con molestias en el hombro y tengo miedo a perder músculo. ¿Qué puedo hacer hasta que me recupere? Bueno, pues básicamente lo que yo haría sería ejercicios con bandas elásticas, pero sin que te molesten, o sea, ejercicios que no te provoquen molestia en el hombro. Más que nada porque de esta forma lo que vamos a intentar hacer es dar un poco de estímulo y que no esté el músculo quieto, que no esté ahí como digamos en reposo. Dices que llevas más o menos un mes con este tipo de molestia. Bueno, pues un mes tampoco es tanto tiempo, o sea, quiero decir que seguramente no hayas perdido nada de músculo por estar un mes. Habrás perdido quizás un poco más de tono, por no levantar pesas básicamente, por no trabajar esa zona en concreto, pero como tal la pérdida de músculo todavía no creo que se haya llegado a dar. Pero de todas formas, a partir de ahora, si todavía te sigue molestando, evidentemente vas a tener que hacer algo. Y yo lo que siempre suelo recomendar es hacer trabajo con bandas elásticas. O sea, ya bien sea elevaciones laterales si no te molestan, press militar si no te molesta, elevaciones tipo pájaro también, bueno, todo tipo de ejercicios para el hombro, face pull también. Ejercicios que podemos hacer, pero ejercicios que no nos molesten, evidentemente. Aquellos que te molesten tienes que dejarles todavía un poco de lado. O simplemente hacerles con un rango de recorrido un poco más corto para no llegar a ese punto crítico en el cual sientes ya la molestia. Así que eso básicamente es lo que haría. Y sobre todo mucho trabajo de rehabilitación de hombro. Yo al final, cuando he tenido molestias, cuando alguien con el que he trabajado ha tenido molestias en el hombro, siempre hacemos lo mismo. O sea, siempre trabajamos mucha movilidad de hombro, muchos ejercicios de cara a la rehabilitación. Y esto al final nos va a permitir no solamente recuperarnos antes, sino fortalecer todo el conjunto del hombro. O sea, al final para hacer un ejercicio como el press militar pesado, tenemos que tener un hombro fuerte, pero en todas sus cabezas. Por lo tanto, es muy importante el trabajo de movilidad, el trabajo de rehabilitación en ese sentido. Así que no te desesperes, que poco a poco seguro que vas mejorando y en nada ya estás otra vez levantando hierros. Así que estas son las preguntas de hoy, jueves. Ya sabéis que nos escuchamos ya la semana que viene, el lunes que viene de nuevo en Lifters. Si os gustan este tipo de episodios, ya sabéis que valoro mucho que dejéis un me gusta. De esa manera, bueno, pues me ayudáis a seguir aportando contenido de este tipo. Y sin más, como digo, nos escuchamos dentro de unos días, el lunes de nuevo, aquí, en Lifters. Sin más, que paséis un buen fin de semana. ¡Chao!